Ella me pagó $1000 para fingir ser su prometido durante 3 meses. Pero cuando entré a la boda y vi a mi exmejor amigo, me dijo que no sabía sobre Khan, simplemente me fui. Eso fue hace 2 meses. Esta mañana apareció en mi puerta con las manos temblando y sin nada que decir. En mi primer mes en mi nuevo trabajo, una chica de mi departamento me prometió miles de dólares si podía ser su prometido durante 3 meses. Pensé que era una broma. René era la chica en la oficina que lograba que los gerentes olvidaran que tenían esposa. Yo era el chico nuevo que solo hablaba con la gente sobre código. Pero entonces me explicó que la boda de su prima, a quien odiaba, sería en 90 días y necesitaba a alguien alto y guapo para que su familia dejara de presionarla para encontrar pareja. Lo que convenientemente olvidó mencionar era que la prima que se casaba era Sasha, mi ex, la misma que me había dejado por mi mejor amigo. Redactamos un contrato real en mi computadora allí mismo. Nada de besos. Tomarnos de las manos solo cuando fuera necesario. Romperíamos una semana después de la boda y dividiríamos cualquier regalo en efectivo, 60% para ella y 40% para mí, ya que ella me estaba pagando. Me hizo practicar mi voz de novio en el armario de suministros. Suenas como si estuvieras leyendo una tarjeta de felicitación, dijo mientras me arreglaba el cuello. Tuve que practicar llamarla cariño sin hacer muecas, ensayar cómo nos conocimos hasta que nuestra historia fuera a prueba de balas. Me enseñó que a su papá le gustaba el fútbol y que su mamá juzgaría mis zapatos. La primera vez que conocí a sus padres, dije que nos habíamos conocido en una conferencia, mientras ella decía que en una cafetería. La ceja de su mamá se levantó exactamente 1 milímetro, pero su papá se rió y dijo: no pueden mantener sus historias consistentes. Debe ser amor verdadero. Me interrogaron durante horas. Me fui de allí con ellos creyendo que yo tenía un rancho en Canadá. René hizo un espectáculo besándome la mejilla al salir. Muy teatral. Muy falso. Pero, 2 semanas después, las cosas empezaron a cambiar sutilmente. En el trabajo manteníamos nuestra distancia, descansos separados para el almuerzo, interacción mínima. Sin embargo, ella había empezado a traerme café sin preguntar, dejándolo en mi escritorio con una nota adhesiva que decía, para la actuación de esta noche. Latte de leche de avena con un shot extra, exactamente como me gustaba, aunque nunca se lo había dicho. Las cenas familiares fueron agotadoras al principio, pura actuación, tomarnos de las manos que se sentían como un apretón de negocios, sonrisas practicadas. Pero para la tercera cena ya no miraba el reloj. Su papá y yo hablábamos de fútbol de verdad. Su mamá me enseñaba recetas mientras René nos observaba con una expresión indescifrable. La noche de juegos familiar lo cambió todo. Cuando derrotamos a sus hermanos en charadas, su papá me llevó aparte y dijo: nunca la he visto tan cómoda con alguien. Esa noche, en el auto, René estaba callada. Lo siento, dijo de repente. ¿Por qué? Pregunté. Por todo esto. Por todo lo que te estoy haciendo pasar. Pensé que se refería a la relación falsa. Mirando hacia atrás, entendí que se estaba disculpando por lo que vendría. Nuestras conversaciones por mensaje también evolucionaron. Primero, pura logística, cena a las 7, camisa azul. Luego, comentarios después de los eventos familiares, lo hiciste bien esta noche. Después, pensamientos aleatorios a medianoche. Luego, estás despierto a las 12, seguido por 40 mensajes sobre compañeros de trabajo, películas, cualquier cosa. Ella mencionaba a mi ex y decía que había perdido al mejor chico del mundo. ¿En serio? ¿Quién engaña a alguien tan increíble? Preguntaba, estudiando mi reacción. Algunas personas cometen errores, murmuraba yo, y ella miraba hacia otro lado, con culpa por algo que yo aún no entendía. Una noche en la oficina, los dos quedándonos hasta tarde, lo dijimos en voz alta. Esto se está complicando, dije. Es solo método de actuación, insistió, pero sus manos temblaban. René, me trajiste sopa cuando estaba enfermo la semana pasada. Eso no fue para tu familia. Se levantó frustrada. ¿Y qué si me importas? Necesitamos apegarnos al contrato, dije débilmente. Claro, respondió. Pero la fiesta de cumpleaños de su sobrino fue cuando fingir se volvió imposible. Hice voces de dinosaurios para hacerlo reír y, cuando levanté la vista, René me estaba mirando como si hubiera resuelto el hambre mundial. Otras mamás preguntaban cuánto tiempo llevábamos juntos y ella tenía esa mirada suave. La degustación del pastel fue lo que nos quebró a ambos. Ella empezó a llorar sobre chocolate versus vainilla, pero yo no podía entender por qué. La abracé en el estacionamiento mientras lloraba contra mi camisa. Lo siento mucho, Alan. Lo siento tanto. No es tu culpa, dije. Sí,
lo es, susurró. Y no importaba lo que dijera, ella se negaba a sentirse menos culpable. Fingir que me importas me está matando, admití finalmente una noche. Alan, hay algo, empezó, pero luego no pudo decirlo. Después de la boda, dijo. Hablaremos después de la boda. La cena de ensayo era la primera vez que conocería a su prima, la novia. Entré confiado, su mano en la mía, listo para encantar a tías, abuelas y primos. Había estado esperando pasar más tiempo con René. Pero entonces la vi, Sasha, en un vestido blanco perla. Nuestros ojos se encontraron y el mundo se detuvo. Su copa de champán se quedó a medio camino de sus labios. Y entonces sucedió lo peor, que On apareció detrás de ella, mi ex mejor amigo, con una corbata blanca perla a juego. Los tres nos quedamos congelados mientras los familiares de René pasaban a nuestro alrededor con copas. Ella se puso rígida y, cuando la miré, lo vi, esto era por lo que se había estado disculpando. Sasha empezó a caminar hacia nosotros furiosa. Kian la siguió diciendo. Espera, no puedo hacer esto. Me volví hacia René. Por favor, su voz se quebró, pero yo ya estaba saliendo, dejándola con la mano extendida hacia donde había estado la mía. Me siguió hasta el estacionamiento. Por favor, solo supera la cena. ¿Sabías que estarían aquí? No sabía sobre Khan, pero, ¿sabías sobre Sasha? No era una pregunta. Alan, yo solo quería. La corté. Le dije que necesitaba tiempo. Luego subí a mi auto y me fui. Ella tuvo que volver a entrar e inventar alguna excusa sobre intoxicación alimentaria. Me envió 72 mensajes y 21 llamadas esa noche, a las que no respondí. Pero a la mañana siguiente, a las 4, apareció en mi puerta. La boda es en 10 horas, por favor, sollocé. Estaba temblando tan fuerte que sus dientes castañeaban, aunque hacía calor afuera. Abrí la puerta y prácticamente se desplomó dentro. Su maquillaje estaba corrido en rayas negras y su vestido de la cena de ensayo arrugado, como si hubiera dormido en su auto. Los vecinos habían abierto la puerta para mirar, así que la jalé adentro antes de que llamaran a seguridad. Se dejó caer en mi sofá y empezó a buscar en su bolso con manos temblorosas. La pantalla de su teléfono se iluminó con docenas de llamadas perdidas de su familia. Las ignoró y sacó fotos viejas de su galería, 2 niñas con suéteres navideños rojos a juego sonriendo a la cámara, tal vez de 12 años. Ren señaló a la más alta, con dientes perfectos. Esa era Sasha. Parecían hermanas, misma nariz, misma barbilla, pero la sonrisa de Sasha era más grande y brillante. Luego pasó a otra foto de la secundaria, Sasha con una corona en el baile de bienvenida, mientras René aparecía en el fondo. Otra foto mostraba a toda la familia reunida alrededor de Sasha. Mientras Ren se sentaba sola en una mesa lateral, mi pecho se apretó cuando las piezas empezaron a encajar en mi cabeza. Ella había sabido exactamente quién era mi ex cuando me contrató para este trabajo de novio falso. Había sabido que entraría a esa cena de ensayo y vería a la mujer que me destruyó. Mis manos empezaron a temblar también, pero de ira, no de tristeza. Ren debió notar el cambio en mi rostro porque agarró mi brazo y sacudió la cabeza tan fuerte que sus aretes tintinearon. Trató de explicarme que sí, al principio solo quería aparecer con alguien impresionante para poner celosa a Sasha por una vez en su vida. Pero luego todo cambió cuando realmente me conoció. El café que me traía cada mañana, la sopa cuando estuve enfermo, la forma en que lloró en la degustación del pastel, nada de eso era falso. Su voz se quebró mientras hablaba de cómo Sasha siempre conseguía todo primero, mejores calificaciones, aunque Ren estudiara más, el papel principal en cada obra escolar, mientras ella trabajaba entre bastidores, el ascenso en la empresa de su abuela, que le habían prometido a Ren, pero terminó en manos de Sasha. Cuando Sasha anunció su compromiso en el Día de Acción de Gracias, su mamá se volvió hacia Ren y le preguntó por qué no podía ser más como su prima. Caminé hacia la cocina porque necesitaba hacer algo con mis manos antes de golpear una pared. Mi cuerpo hizo los movimientos de preparar café de forma automática, 2 cucharadas de café molido, agua hasta la línea de 4 tazas. Luego busqué la leche de avena, sin siquiera darme cuenta de que estaba haciendo su bebida, no la mía, un shot extra de espresso, sin azúcar, exactamente como le gustaba. Mis manos temblaban mientras servía y tuve que admitir, al menos para mí mismo, que había memorizado cada pequeño detalle sobre ella sin querer. Me siguió a la cocina y sacó su teléfono para mostrarme docenas de borradores no enviados de semanas atrás. Cada uno comenzaba con ella intentando contarme la verdad sobre Sasha. Las marcas de hora mostraban que los había escrito a las 12 de la madrugada, a las 3 de la mañana, justo después de nuestras cenas familiares, pero nunca los envió, porque cada vez que mencionaba a mi ex, mi rostro cambiaba y ella no podía soportar ser quien me lastimara así otra vez.
La ira volvió como una oleada y golpeé la taza de café tan fuerte que el líquido salpicó sobre el mostrador. Ella sabía que entraría a esa habitación y los vería juntos. Sabía lo que eso me haría, después de todo lo que le había contado sobre la traición. El dinosaurio de juguete de Nathan estaba sobre mi mesa de café, donde lo había dejado la semana pasada después de su clase de natación. Verlo empeoró todo, porque toda su familia se había convertido en parte de mi vida, y ahora todo estaba construido sobre mentiras. Ren se derrumbó por completo entonces, deslizándose por el gabinete de la cocina hasta sentarse en el suelo, llorando. Me dijo que había intentado prepararme mencionando a mi ex en conversaciones, para ver si estaba listo para enfrentarla. Pensó que, de alguna forma, podría hacerlo más fácil, pero estaba demasiado asustada para decir la verdad. Todo su cuerpo temblaba mientras admitía que se había enamorado de mí, y que había arruinado todo porque era una cobarde. Mi teléfono comenzó a vibrar sobre el mostrador, con mensaje tras mensaje, Marcus preguntando si estaba bien y diciendo que estaban preocupados, Elena diciendo que Ren había dejado la cena llorando y nadie sabía dónde habíamos ido, incluso el pequeño Nathan había enviado un mensaje de voz, grabado con ayuda de su mamá, preguntando dónde estaba el tío Alan y por qué la tía Ren estaba tan triste. Cada mensaje hacía que mi pecho doliera más, porque esas personas se habían convertido en familia real para mí durante los últimos 2 meses. Me senté en el piso de la cocina frente a ella, porque mis piernas se sentían demasiado pesadas para mantenerme de pie. La boda comenzaría en 9 horas y no tenía idea de qué hacer con todo esto. Ella me miró con los ojos rojos e hinchados y dijo que debía elegir qué sucedería después, y que aceptaría lo que decidiera. El reloj en mi microondas marcaba las 4:47 de la mañana, y nos quedamos allí, en silencio, mientras la cafetera burbujeaba detrás de nosotros. Finalmente, se levantó y comenzó a darme opciones mientras caminaba por mi pequeño apartamento. La opción 1, ir a la boda y apegarnos al contrato como si nada hubiera cambiado, puro negocio. Incluso me pagaría extra, además de los $1000 que habíamos acordado, y después de hoy nunca volvería a molestarme si eso era lo que yo quería. La opción 2, quedarme en casa y que ella le dijera a todos que habíamos roto. Inventaría alguna historia sobre que yo no estaba listo para un compromiso o lo que fuera necesario para que su familia dejara de hacer preguntas. La miré y le pregunté cuál era la opción 3, aunque no estaba seguro de por qué lo hacía. Todo su cuerpo se tensó y me miró con una expresión que nunca le había visto antes. La opción 3 era ir juntos a esa boda, no como falsos nada, sino como lo que realmente éramos ahora, enfrentando todo este desastre como personas reales, no como actores interpretando papeles. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros mientras el sol comenzaba a asomarse por la ventana de mi cocina. Esperó quizá 30 segundos antes de tomar sus llaves y decir que necesitaba ir a prepararse, pero que le enviara un mensaje con mi decisión. Cuando se fue, me senté frente a mi laptop, mirando nuestro archivo de contrato con todas las notas que había ido guardando durante 3 meses, páginas de detalles sobre los miembros de su familia y sus manías, chistes internos que habíamos creado en las cenas, capturas de pantalla del Facebook de su mamá, donde había publicado fotos nuestras en eventos familiares, luciendo más felices de lo que recordaba haberme sentido en esos momentos. Mi teléfono vibró con un mensaje de Khan, diciendo que sabía que las cosas estaban raras, pero que tanto él como Sasha realmente querían que fuera a la boda, y preguntando si podíamos hablar. Lo borré de inmediato, pero antes tomé una captura de pantalla, porque algo en mi instinto me decía que debía documentar todo a partir de ese momento. El traje que Ren me había ayudado a elegir hacía 3 semanas estaba colgado en mi armario. Me lo puse solo para ver cómo me quedaba. Habíamos pasado más de 1 hora en la tienda, asegurándose de que el ajuste fuera perfecto, alisando las solapas y retrocediendo para mirarme desde diferentes ángulos mientras me decía que parecía James Bond, y luego poniéndose roja al darse cuenta de lo emocionada que sonaba. Mi teléfono volvió a sonar, era Marcus. Me dijo que no sabía qué había pasado la noche anterior, pero que Ren no había sido ella misma últimamente, y que estas últimas semanas conmigo eran las más felices que la había visto desde que era niña. Solo pensó que debía saberlo antes de tomar cualquier decisión sobre ese día. Después de colgar, conduje hasta el lugar de la boda, pero estacioné al otro lado de la calle, en lugar de usar el estacionamiento principal. Los invitados empezaban a llegar en autos elegantes. Desde mi asiento del conductor, vi como una limusina blanca se detenía y Sasha salía con su vestido de novia, luciendo perfecta y riendo por algo que le dijo el fotógrafo. Lo extraño fue que no dolió, al menos, no como pensé que lo haría, más como ver una película sobre desconocidos que como ver a mi ex que me destruyó. Mi teléfono se iluminó con un mensaje de René diciendo que estaba en el lugar y que les había dicho a todos que yo tenía intoxicación alimentaria, pero que podía aparecer si me sentía mejor. Sin presión, añadió, y adjuntó una foto de la tarjeta con mi nombre todavía junto al suyo en la mesa familiar. Según me dijo, su mamá la había guardado por si acaso. A través de mi parabrisas, vi a Nathan con su pequeño smoking,
parado cerca de la entrada, mirando alrededor con una expresión triste mientras Grace se inclinaba para susurrarle algo. Él negó con la cabeza y apretó el dinosaurio de peluche que le había regalado en su fiesta de cumpleaños, el que había llamado Rex y que llevaba a todas partes. Mi pecho se apretó al ver a ese pequeño niño buscándome entre la multitud mientras los invitados a la boda pasaban a su lado rumbo al edificio. Alguien golpeó la ventana de mi auto y di un salto tan fuerte que me golpeé la cabeza contra el techo. Sasha estaba allí, con su vestido de novia y la tela amontonándose alrededor de sus pies en el asfalto, haciéndome señas para que bajara la ventana. Cuando lo hice, de inmediato comenzó un discurso sobre cómo necesitaba explicarme lo de Khan y cómo no se suponía que las cosas pasaran de la manera en que yo pensaba. Pero lo que más me llamó la atención no fue lo que dijo, sino lo que no dijo. No hubo una disculpa real en absoluto, solo un intento de controlar cómo sonaba la historia. Finalmente la interrumpí preguntándole cómo, exactamente, se suponía que debía haber pasado todo. Entonces comenzó a tropezar con sus palabras mientras ajustaba su vestido contra la brisa de la mañana. Logró decir algo sobre cómo simplemente se enamoraron y que fue complicado, pero real. Luego tuvo el descaro de decir que necesitaba que los perdonara para que todos pudiéramos seguir adelante. La forma en que lo dijo hizo que apretara el volante con fuerza. Le respondí que no la perdonaba, ni necesitaba hacerlo. Que ella tomó su decisión, pero que esto ya no se trataba de ella. Su rostro pasó por al menos 6 expresiones diferentes antes de preguntar por qué estaba allí siquiera. Fue en ese momento que entendí exactamente por qué había conducido hasta ese lugar. Subí la ventana mientras ella seguía de pie junto a mi auto y conduje hacia el estacionamiento del recinto. La ceremonia ya había comenzado cuando empujé las pesadas puertas de madera. Algunas cabezas en las filas traseras se giraron, pero seguí caminando por el pasillo lateral. Los ojos de René se agrandaron cuando me vio deslizarme en el asiento vacío a su lado. Tomé su mano sin pensarlo, no para el espectáculo, sino porque quería hacerlo. Ella apretó tan fuerte que sentí crujir mis nudillos. Durante los votos, cuando Khan estaba allí prometiendo ser fiel, sentí todo el cuerpo de René ponerse rígido a mi lado. Se inclinó y me susurró. ¿Podemos irnos si quieres? Le respondí al oído que veríamos esto hasta el final. Elena, sentada al otro lado de René, me dio un pequeño asentimiento de aprobación. En la lectura, Nathan se bajó del regazo de Grace y se subió al mío. Comenzó a susurrarme cosas sobre dinosaurios mientras el lector recitaba sobre el amor y el compromiso. Sus pequeñas manos imitaban las alas de un pterodáctilo contra mi pecho. Ese momento se sintió más real que cualquier cosa que haya vivido con Sasha en nuestros 2 años completos juntos. René nos miraba con una expresión que no pude descifrar. La recepción se trasladó al salón de baile contiguo y buscamos nuestra asignación de mesa en el plano de asientos. La mesa número 3 nos puso justo con los padres de Sasha, quienes no dejaban de lanzarme miradas cada pocos segundos. La boca de su mamá era una línea apretada, mientras su papá evitaba completamente el contacto visual. René manejó sus preguntas incómodas como si llevara toda la vida haciéndolo, desviando y redirigiendo con una facilidad practicada. Yo me concentré en cortar el pollo de Nathan en formas de dinosaurios mientras él narraba una batalla prehistórica completa. Durante la hora del cóctel, Khan me acorraló en el bar mientras yo pedía una bebida para René. Empezó con un discurso sobre cómo necesitábamos aclarar las cosas entre nosotros. Dejé los vasos y me levanté lentamente para encararlo. Le dije que no éramos hermanos y que nunca lo volveríamos a ser. Le recordé que se acostó con mi novia mientras fingía ser mi amigo y que no había nada que aclarar. Su cara se puso roja y dio un paso adelante, como si realmente fuera a intentar algo en su propia boda. René apareció entre nosotros antes de que pudiera pasar nada. Le dijo a Khan que debería concentrarse en su esposa en lugar de acosar a su novio el día de su boda. La forma en que dijo novio quedó flotando en el aire, porque no agregó la palabra falso delante. Khan retrocedió y se alejó furioso, mientras la mano de René encontraba la mía otra vez. Marcus me alcanzó durante el descanso de los puros en la terraza, después de la cena. Encendió su habano y comenzó a contarme cómo él y Elena, en realidad, habían tenido un matrimonio arreglado. Al principio, dijo, les tomó 3 años enamorarse de verdad, pero ahora no podía imaginar su vida sin ella. Me miró a través del humo y añadió. A veces, las mejores cosas comienzan como arreglos de negocios. Nos quedamos allí, viendo la puesta de sol mientras la música de la boda flotaba desde el interior por las puertas francesas. Cuando regresamos para la cena, la dama de honor de Sasha se levantó para dar su discurso sobre el amor verdadero, que supera todos los obstáculos. No dejaba de mirarme cada vez que pronunciaba la palabra obstáculos. Debajo de la mesa, la mano de René buscó la mía y se aferró con fuerza.
La dama de honor terminó su discurso y se sentó, mientras los camareros recogían los platos y el DJ tomaba el micrófono para anunciar el lanzamiento del ramo. Todas las mujeres solteras se reunieron en la pista de baile, excepto René, que permaneció en su asiento, sacudiendo la cabeza, hasta que su hermana Grace la arrastró físicamente hasta allí. Sasha se paró al frente, con su vestido blanco, sosteniendo su ramo y escaneando a las mujeres detrás de ella con una sonrisa extraña. Giró la cabeza, miró directamente a René a los ojos, y luego se volvió de nuevo para lanzar el ramo con fuerza, como si intentara noquear a alguien con él. Las flores volaron directo hacia la cara de René, y ella las atrapó por reflejo, solo para evitar que la golpearan. Sasha se dio la vuelta con una sonrisa desagradable y dijo, lo suficientemente alto para que todos escucharan, que tal vez René sería la siguiente, si lograba encontrar a alguien real. La sala entera quedó en silencio por un segundo. Vi el rostro de René pasar de sorprendido a furioso en menos de medio segundo. Se levantó de golpe, y de alguna manera, ya tenía un micrófono en la mano antes de que yo pudiera reaccionar. Extendí la mano para bajarla, pero ya estaba hablando. Quiero proponer un brindis por mi prima, Sasha. La sala quedó completamente en silencio, incluso los camareros dejaron de moverse. René levantó su copa de champán y dijo que Sasha siempre conseguía lo que quería, el ascenso en la empresa de su abuela, el presupuesto de boda más grande, o incluso los novios de otras personas. Los jadeos recorrieron la multitud y vi a Marcus sentarse más erguido mientras la boca de Elena se abría en shock. René no había terminado y agradeció a Sasha porque, según dijo, sus elecciones la habían llevado hacia mí, hacia Alan. La cara de Sasha se puso completamente blanca e intentó decirle a René que se detuviera, pero ella siguió hablando por el micrófono. Declaró. He pasado 3 meses fingiendo amarlo por dinero, solo para descubrir que lo que teníamos era más real que cualquier cosa que Sasha y Khan construyeran sobre mentiras. La sala explotó en un caos de voces superpuestas. Personas hablando unas sobre otras, Elena intentando levantarse para restaurar el orden y Marcus riéndose a carcajadas en el peor momento posible. Los padres de Sasha exigían saber qué estaba pasando, señalando a René, mientras otros parientes sacaban sus teléfonos para grabar todo. Me levanté y tomé el micrófono de la mano de René antes de que pudiera añadir algo que empeorara la situación. Les dije a todos que ella tenía razón, todo comenzó siendo falso, pero que verla con su familia y presenciar su bondad y su fuerza me había hecho enamorarme de verdad. Luego me giré para mirar directamente a Sasha y a Khan, congelados en su lugar, luciendo como si desearan desaparecer. Les agradecí a ambos, a Sasha, por engañarme, y a Khan, por ser exactamente quien era, porque gracias a ellos había encontrado a alguien que realmente luchó por mí. Volví a mirar a René y dije que ella había luchado por mí incluso cuando tenía miedo de perderme, incluso cuando yo no lo merecía. Sasha agarró su ramo, que René había dejado caer, y lo lanzó con fuerza a su cabeza, gritando que había arruinado la boda. René lo atrapó al vuelo y lo devolvió con igual fuerza, gritando que Sasha había arruinado mi vida primero, así que estaban a mano. Las dos primas comenzaron a avanzar una hacia la otra y sus padres tuvieron que separarlas físicamente, mientras guardias de seguridad con trajes negros entraban corriendo desde el vestíbulo. 2 guardias nos tomaron a René y a mí por los brazos y comenzaron a escoltarnos hacia la salida, mientras los invitados gritaban y se ponían de pie. Elena nos siguió y me sorprendió lo tranquila que parecía en comparación con el caos que dejábamos atrás. Nos dijo que lo que habíamos hecho era inapropiado, pero luego sonrió levemente y añadió que no había sido inmerecido, porque Sasha siempre había sido una acosadora. Comentó que estaba contenta de que alguien finalmente dijera en voz alta lo que todos habían estado pensando durante años, y luego volvió adentro para lidiar con el desastre. Los guardias nos acompañaron hasta el estacionamiento y se quedaron vigilando para asegurarse de que realmente nos fuéramos. René y yo nos sentamos sobre el capó de mi auto, aún con la ropa formal, mirando a través de las grandes ventanas mientras la gente adentro trataba de calmarse. Podíamos ver a Sasha llorando mientras Khan intentaba consolarla, y al DJ luchando torpemente por hacer que alguien volviera a la pista de baile. René me miró y preguntó si todavía íbamos a romper una semana después de la boda, como establecía nuestro contrato. No respondí de inmediato, porque honestamente no sabía qué decir, ni qué quería. Nos quedamos allí por cerca de 1 hora, observando el desastre que habíamos provocado, hasta que la seguridad nos pidió que abandonáramos la propiedad por completo. A la mañana siguiente, mi teléfono no paraba de vibrar con notificaciones. Tenía 47 mensajes de números que no reconocía. Alguien había publicado todo en TikTok y ya tenía 2 millones de vistas, con el título, La prima de la novia expone una relación falsa y una aventura en la boda. René me envió un mensaje diciendo que, aparentemente, ahora éramos famosos, y que probablemente la despedirían el lunes. Su jefe ya había visto el vídeo y quería hablar con ella sobre representar mal a la empresa o algo así. Vi el vídeo yo mismo, ahí estábamos, con micrófonos en mano, exponiendo a la novia en su propio día.
Los comentarios estaban divididos, algunos nos llamaban héroes por destapar la verdad, otros, unos monstruos por arruinar el día especial de alguien. La mamá de René me llamó 3 veces, pero no contesté, no tenía idea de qué decirle después de todo esto. Marcus me dejó un mensaje de voz, riendo, y diciendo que había sido la boda más entretenida a la que había asistido en 60 años. Incluso mis propios padres comenzaron a escribirme, preguntando si el vídeo viral era realmente yo, y qué demonios estaba pensando al causar una escena así. El vídeo siguió propagándose, y para el mediodía, tenía 5 millones de vistas y alguien ya había hecho un remix con música dramática. René vino a mi apartamento esa tarde, exhausta, cargando una caja con sus cosas de la oficina, ya la habían despedido. Se sentó en mi sofá y nos miramos sin saber qué decir sobre el desastre que habíamos creado juntos. Al día siguiente, decidimos encontrarnos en la cafetería de la tercera calle, donde solíamos practicar nuestras historias de pareja falsa antes de las cenas familiares. Llegué primero y pedí lo de siempre, mirando por la ventana cómo la gente se apresuraba por la acera. René llegó 10 minutos después, con aspecto cansado pero decidido. Cuando el barista nos vio juntos, prácticamente saltó sobre el mostrador, llamándonos leyendas y mostrándonos en su teléfono que el vídeo ya había sumado otro 1.000.000 de vistas durante la noche. Luego se negó a cobrarnos las bebidas. Encontramos una mesa en la esquina, lejos de todos, y nos sentamos revolviendo nuestros cafés en silencio. Finalmente, le pregunté cuándo dejó de ser falso para ella. René miró fijamente su latte y me dijo que fue la noche que hice voces de dinosaurios para Nathan en su fiesta de cumpleaños, cuando yo no sabía que ella estaba mirando y no había nadie para quien actuar. Su teléfono empezó a vibrar sobre la mesa. Casi lo ignoró, pero al ver el número, lo puso en altavoz, era su jefe. En lugar de gritarle, estaba riendo y diciendo que el vídeo de la boda había sido lo mejor que le había pasado a la empresa en redes sociales. El departamento de marketing quería reunirse con ella para diseñar una campaña entera alrededor de eso, y le ofrecían un ascenso inmediato. Aún estábamos procesando lo que escuchábamos cuando la puerta de la cafetería se abrió y Sasha entró, todavía con su vestido de luna de miel y arena en las sandalias. Caminó directamente hacia nuestra mesa y comenzó a despotricar, que habíamos destruido su vida, que el vídeo estaba en todas partes y que los padres de Can querían una anulación. No estaba equivocada sobre el desastre, pero tampoco asumía ninguna responsabilidad por lo que me hizo primero. René se quedó callada por un momento y luego, con calma, le dijo que ella había destruido mi vida antes, pero que la diferencia era que yo la había reconstruido en algo mejor. Sasha se volvió hacia mí y me preguntó si realmente amaba a René o si todo había sido solo venganza. La respuesta me salió sin esfuerzo, le dije que amaba a René, no por venganza ni por el contrato, sino porque me trajo sopa cuando estaba enfermo, memorizó cómo tomaba mi café y luchó por mí incluso cuando me alejé. Sasha se quedó allí, luciendo repentinamente desinflada. Luego se dio la vuelta y se marchó sin decir una sola palabra. René me estaba mirando con una expresión que no podía descifrar y me recordó que acababa de decirle que la amaba. Asentí, y entonces preguntó si eso era parte de la actuación. Le recordé que el contrato terminó cuando salimos de la boda el día anterior. Tomó una respiración profunda y dijo que necesitaba confesarme algo, no había $1.000, porque había gastado todos sus ahorros en el traje que me compró y en todas esas cenas familiares a las que fuimos. Estaba completamente en quiebra y no podría haberme pagado aunque quisiera. Empecé a reír, tal vez demasiado fuerte, y le pregunté si realmente me había contratado como novio falso con dinero que no tenía. Asintió, luciendo miserable, y dijo que estaba desesperada y que había sido estúpida, que pensó que encontraría el dinero de alguna forma antes de que terminaran los 3 meses. Nos quedamos en silencio un minuto mientras procesaba esa información. Luego saqué mi teléfono y borré el documento del contrato que habíamos hecho aquel primer día en la oficina. Le dije que era bueno que no estuviera en esto por el dinero. Ella me miró con esperanza y preguntó si de verdad no lo hacía por dinero. Le conté que había practicado mi voz de novio, solo en mi apartamento, durante horas, hasta que me dolió la garganta, que tenía un cuaderno escondido en el cajón de mi escritorio con todas sus cosas favoritas anotadas, los lácteos de leche de avena que le gustaban, el hecho de que odiaba el cilantro pero amaba la albahaca, y como siempre se tocaba la oreja cuando estaba nerviosa. Saqué mi teléfono y le mostré mi historial de pedidos de Amazon, lleno de juguetes de dinosaurios que había comprado para Nathan con mi propio dinero. Sus ojos se agrandaron al ver el total. Antes de que pudiera responder, la puerta de la cafetería se abrió de golpe y Marcus y Elena entraron con semblante serio. Elena dijo que imaginaban que estaríamos allí y que la familia estaba teniendo una reunión de emergencia. Marcus me miró directamente y dijo que, pasara lo que pasara, yo seguía siendo familia. Lo seguimos hasta su casa, donde la sala estaba llena de personas que reconocía de todas esas cenas familiares. Los padres de Sasha estaban junto a la ventana, exigiendo disculpas, mientras los demás ocupaban cualquier espacio libre. En el centro,
sentada en un sillón, estaba una mujer mayor a la que nunca había visto, pero cuyos ojos agudos lo observaban todo. No había duda, era la abuela Johnson, de la que todos hablaban. La sala quedó en silencio cuando entramos. La abuela habló, su voz cortando la tensión como un cuchillo. Dijo que Sasha le robó a su prima el amigo del novio y que René había interrumpido una boda, trayendo vergüenza a la familia. Luego me miró, y su expresión se suavizó un poco, dijo que podría haber causado una escena en la cena de ensayo, pero que me retiré en su lugar, que podría haber abandonado a René ese día, pero que me mantuve a su lado. Afirmó que ese era el tipo de hombre que querían en su familia. Los padres de Sasha comenzaron a protestar, pero la abuela levantó la mano y se callaron de inmediato. Grace se levantó del sofá y dijo que Nathan no había dejado de hablar de mí en semanas, que los niños saben cuando alguien realmente se preocupa, y que eso no era falso. Nathan corrió hacia mí y se aferró a mi pierna, preguntando si todavía le enseñaría sobre pterodáctilos. Lo levanté y él escondió la cara en mi hombro. Entonces la puerta principal se abrió de golpe, golpeando la pared. Can entró furioso, con la corbata suelta, el cabello desordenado y cara de no haber dormido. Empezó a gritar sobre lo loca que era esta familia, que la boda estaba arruinada y la luna de miel cancelada, que sus padres lo veían como un rompehogares. Sasha se volvió contra él rápidamente, gritándole que sí lo era, y que ella también. Comenzaron a discutir delante de todos, sus voces cada vez más altas y feas. Sasha admitió que se había acercado a Can, en parte, para lastimarme por no proponerme lo suficientemente rápido después de 3 años juntos. Can replicó que estaba celoso de mi ascenso y de mi relación, y que quería lo que yo tenía. Su matrimonio se desmoronaba en tiempo real frente a 40 parientes que miraban boquiabiertos. La abuela se levantó y les dijo a ambos que se marcharan hasta que pudieran comportarse como adultos. Salieron por separado, Sasha llorando y Can azotando la puerta otra vez. 2 horas después, cuando todos se habían ido y Marcus y Elena estaban limpiando, René y yo nos sentamos en su habitación de la infancia. Los pósters de adolescente aún cubrían las paredes, mezclados con fotos de los últimos 3 meses que su mamá había impreso y enmarcado, cenas familiares, el cumpleaños de Nathan, la degustación del pastel donde lloró. Me preguntó qué se suponía que debíamos hacer ahora. Le dije que saliéramos de verdad esta vez, sin contratos, sin pagos, sin actuaciones, solo nosotros, averiguando si lo que teníamos era real. Ella me miró con miedo y preguntó: ¿y si solo éramos buenos fingiendo? Me acerqué y la atraje hacia mí, besándola allí mismo en la puerta, sin nadie mirando, sin familia para impresionar, solo nosotros. Se quedó inmóvil un segundo, y luego me devolvió el beso, agarrando mi camisa. Cuando nos separamos, estaba respirando agitada y mirándome como si me viera por primera vez. Acordamos intentarlo de verdad, sin contratos, sin historias falsas, sin conversaciones ensayadas. La semana siguiente en el trabajo fue extraña. Todos habían visto el vídeo de la boda que se había vuelto viral. Al parecer, un primo lo publicó y ya tenía millones de vistas. Mi gerente me llamó preocupado por la imagen de la empresa, pero el CEO entró riendo y dijo que era la mejor publicidad que habíamos tenido en años, que nos hacía ver humanos y no solo como otra compañía tecnológica. Incluso me dio un bono por mejora de marca. René y yo tuvimos que crear nuevas reglas ahora que realmente estábamos saliendo, mantener apartamentos separados, planear citas reales sin ensayar conversaciones. Era más difícil que fingir, porque ahora todo importaba. 3 semanas después, recibí un mensaje de Sasha pidiendo verme. René lo vio por encima de mi hombro y se tensó, pero decidí que necesitaba un cierre. Nos reunimos en una cafetería del centro. Sasha llegó con aspecto cansado y con papeles en la mano, documentos de anulación ya presentados. Revolvió su café durante 5 minutos antes de hablar. Dijo que, incluso cuando se suponía que éramos falsos, René y yo teníamos más química que ella y Can jamás tendrían. Admitió que había terminado conmigo de la peor manera, pero no lamentaba que hubiera terminado, porque no éramos el uno para el otro. Afirmó que yo era mejor con René, y supe que eso era lo más cercano a un cierre que obtendría de ella. Esa misma semana, Can envió un largo correo pidiendo perdón, diciendo que había estado borracho y que simplemente pasó. Lo leí 3 veces, pero no respondí ni lo borré. Algunos puentes no están destinados a reconstruirse, solo a quedarse como ruinas que uno observa de vez en cuando. Un mes después fue el cumpleaños real de Nathan, y esta vez no era una actuación. Cuando me presentó a sus amigos como su tío, el que sabía todo sobre dinosaurios, René tenía los ojos llenos de lágrimas viéndome hacer todas las voces para sus juguetes. Elena me llevó aparte mientras los niños comían pastel. Me miró por un largo momento y dijo que había sabido que era falso desde el principio, porque las madres siempre saben. Pero también había visto el momento exacto en que se volvió real. Me agradeció por no rendirme con René después de que me mintió sobre Sasha.
Marcus se acercó y me entregó algo envuelto en tela, el reloj de su padre, que había estado en la familia por 3 generaciones. Dijo que se quedaba en la familia y lo empujó en mis manos cuando intenté rechazarlo. Aseguró que me lo había ganado por permanecer al lado de René en su peor momento, cuando la mayoría se habría ido. 2 meses después de eso, tuvimos nuestra primera pelea real, sobre dinero, de todas las cosas. René seguía insistiendo en que tenía que devolverme los $1000 que había prometido, aunque nunca los tuvo realmente. Le dije que era ridículo, que ahora estábamos juntos, pero ella no cedía, decía que se trataba de mantener su palabra. Discutimos en mi apartamento durante 2 horas. Ella caminaba de un lado a otro mientras yo estaba sentado en el sofá, intentando hacerla entrar en razón. En un momento agarró una almohada del sofá y me la lanzó con tanta fuerza que derramó mi café. Luego reanudó su caminata mientras yo limpiaba el desastre con toallas de papel de la cocina. Cuanto más discutíamos, más subía el tono, hasta que los vecinos comenzaron a golpear la pared y ambos nos quedamos congelados a mitad de un grito. Me miró, vio mi camisa empapada de café y empezó a reír. Primero una risita, luego carcajadas tan fuertes que no podía respirar. Yo también empecé a reír, porque allí estábamos, peleando por dinero falso de nuestra relación falsa, mientras vivíamos juntos una relación real. Se dejó caer a mi lado en el sofá mojado, todavía jadeando por lo absurda que era toda la situación. Cuando nos calmamos, se puso seria y fue a mi cocina. Sacó un frasco vacío de pepinillos y escribió con un marcador, frasco de la verdad. Cada mentira, a partir de ahora, cuesta $5, dijo. Incluso las pequeñas, como decir que estás bien cuando no lo estás. Y el dinero va para nuestras primeras vacaciones reales. Inmediatamente tuve que poner $20 por varias excusas que le di en el trabajo, y ella puso 15 por decirle a su mamá que estábamos demasiado ocupados para visitarla el fin de semana anterior. El frasco se llenó rápido esa primera semana. 3 meses después, todo cambió cuando Marcus nos llamó para la cena del domingo sin querer decir por qué. Al llegar, encontramos a toda la familia reunida alrededor de la laptop de Elena, viendo un vídeo viral sobre desastres de bodas que terminaban en historias de amor. Allí estábamos nosotros, en la boda de Sasha, la pelea, el beso, todo, con más de 2 millones de vistas y comentarios diciendo que éramos pareja ideal. Alguien investigó y publicó que el matrimonio de Sasha y Khan había durado exactamente 3 semanas antes de que ella lo sorprendiera con su instructora de yoga. Mientras tanto, fotos de René y yo en el mercado de agricultores el fin de semana anterior circulaban por todas partes como prueba de que las relaciones falsas podían convertirse en amor real. Esa misma semana, una empresa de licencias de vídeo nos ofreció $5000 por los derechos exclusivos del material. 2 semanas después, la abuela de René, a quien todos llamaban abuela Miller, nos invitó a tomar té a su casa. Solo a nosotros, sin nadie más. Vivía en una enorme casa victoriana en Pacific Heights que probablemente valía más de lo que yo podría ganar en 10 vidas. Nos sentamos en su salón mientras servía Earl Grey en tazas de porcelana que parecían más viejas que la propia casa. Dejó su taza sobre el platillo y anunció que estaba reescribiendo su testamento porque Sasha había mostrado mal juicio. Dijo que René había demostrado coraje, pero que yo había demostrado carácter, y eso importaba más. Ya había llamado a su abogado y quería que estuviéramos presentes cuando firmara los cambios. La noticia se extendió por la familia en cuestión de horas. Sasha llamó a René gritando que habíamos manipulado a una anciana senil, que todo había sido un plan para robar su herencia. Marcus y Elena tomaron nuestro lado, pero Sasha convenció a su hermano y a 2 primos de que éramos estafadores. La familia se dividió en bandos, y las acusaciones volaban en el chat grupal hasta que Elena, harta, lo eliminó. Sasha contrató a un abogado costoso de la firma de su padre para impugnar el cambio de testamento, alegando influencia indebida y fraude. El abogado nos envió una carta llena de amenazas legales por abuso de ancianos y conspiración, y mis manos temblaban al leerla. Usamos el dinero del vídeo viral para contratar a nuestra propia abogada, Patricia, quien había manejado el divorcio del amigo de Elena. Ella revisó todo, nuestros mensajes, el contrato que yo, de forma bastante estúpida, había guardado en mi laptop, y la línea de tiempo de nuestra relación. La línea de tiempo en realidad nos ayuda, dijo, porque muestra que la relación claramente comenzó antes de cualquier cambio de testamento. Irónicamente, nuestra documentación falsa se convirtió en evidencia real. Las deposiciones fueron brutales, 6 horas de preguntas sobre cada detalle de nuestra relación bajo juramento. Cuando dejaron de ser falsas las cosas y comenzaron a ser reales. ¿Qué era actuación y qué era genuino? Cada mensaje de texto diseccionado. René lloró 2 veces durante la suya y yo vomité en el baño del tribunal durante un receso. Pero también hubo algo liberador en contar la verdad completa, incluso las partes más vergonzosas, como practicar mi voz de novio en el armario de suministros.
El abogado de Sasha presentó nuestro contrato original en la corte como si fuera prueba irrefutable, leyéndolo en voz alta con pausas dramáticas. Pero entonces Patricia mostró toda la campaña de marketing de mi empresa como contraevidencia, demostrando que llevábamos juntos en público meses después de la boda sin necesidad de contrato. Tenía recibos, fotos con amigos, e incluso imágenes de seguridad de mi edificio mostrando que René prácticamente vivía conmigo. El juez hizo preguntas muy específicas sobre los términos del contrato frente a la línea de tiempo real de la relación. La noche antes del fallo, René no podía dormir. A las 3 de la madrugada encendió la luz, entrando en pánico por la posibilidad de perderlo todo, su familia, el dinero, tal vez incluso a mí. Le recordé que habíamos empezado sin nada real y aún así construimos algo, que éramos buenos en hacer que lo falso se volviera verdadero. Me besó, no como en la actuación de la boda, sino como si necesitara asegurarse de que yo era real. 2 semanas después, estábamos sentados en la sala del tribunal, tomados de la mano tan fuerte que mis dedos se entumecieron, mientras la jueza leía su decisión. Falló completamente a nuestro favor, declarando que los cambios de testamento fueron hechos por un adulto competente, sin evidencia de coerción. Luego añadió algo que hizo que Sasha saliera furiosa. Lo que comenzó como un engaño evolucionó en afecto genuino, más de lo que se puede decir de muchas relaciones que empiezan honestamente, dijo, con una clara alusión al matrimonio de 3 semanas de Sasha. Sasha se quedó allí un momento, y de pronto su rostro se arrugó. Comenzó a llorar, no con las lágrimas de rabia que yo esperaba, sino con un llanto cansado, como si las hubiera contenido por meses. Se dejó caer en su silla y cubrió el rostro con ambas manos, mientras su abogado le daba palmaditas incómodas en el hombro. La abuela Miller se acercó, puso una mano en su brazo y le ofreció un pañuelo de su bolso. Le dijo algo en voz baja que hizo que Sasha levantara la vista y después de un minuto, Sasha asintió y firmó algunos papeles que su abogado sacó. Más tarde descubrí que la abuela Wilson le había ofrecido una parte más pequeña de la herencia si aceptaba recibir terapia, lo cual Sasha aceptó sin discutir. 2 días después, mi teléfono vibró con un mensaje de Canaan, sugiriendo que todos tomáramos una cerveza y siguiéramos adelante. Lo miré fijamente durante tal vez 10 segundos antes de borrarlo y bloquear su número. René me vio hacerlo y apretó mi mano, pero no dijo nada. Algunas cosas las perdonas, y otras simplemente las dejas atrás. Pasaron 3 semanas antes de que René sugiriera que volviéramos a la cafetería donde habíamos escrito nuestro contrato de novios falsos. El mismo barista estaba trabajando y nos reconoció, bromeando sobre enmarcar nuestro contrato original, ya que nos habíamos convertido en clientes habituales. En lugar de reír, René sacó un cuaderno y comenzó a escribir algo nuevo. No un contrato esta vez, sino una lista de promesas reales, sin términos de pago ni cláusulas de ruptura. Escribió que prometía decirme cuando tuviera miedo. Yo escribí que prometía quedarme, incluso cuando las cosas se complicaran. Ambos lo firmamos, pero esta vez no era legalmente vinculante, sino solo emocionalmente. El papel fue a parar a su bolso, donde lo guardó durante los siguientes 6 meses. 6 meses después del desastre de la boda, René llegó a casa del trabajo luciendo nerviosa y emocionada al mismo tiempo. Su empresa le había ofrecido un ascenso para dirigir su oficina de Seattle, casi el doble de su salario, pero eso significaba dejar San Francisco. Me explicó todos los detalles mientras caminaba por mi apartamento, diciendo que entendía si no podía dejar mi trabajo y mis amigos aquí. La dejé terminar todo su discurso antes de sacar mi computadora portátil y mostrarle el correo electrónico que había recibido la semana anterior. Una empresa de tecnología en Seattle me había ofrecido un puesto como desarrollador senior, con mejor salario y opciones remotas para cuando visitáramos a su familia. Su boca se abrió y solo miró la pantalla. Le confesé que llevaba 3 meses entrevistándome en secreto, investigando empresas en Seattle y tomando videollamadas durante los descansos para almorzar. Me miró a mí y luego a la computadora, como si no pudiera procesar lo que estaba viendo. Le recordé que había practicado llamarla cariño en un armario de suministros, que había aprendido toda la lista de fútbol de su papá e inventado un rancho canadiense entero, así que mudarnos a Seattle era, en realidad, lo más fácil que había hecho por ella. Me abrazó con tanta fuerza que terminamos cayendo al sofá, y nos quedamos allí durante 1 hora, solo abrazándonos. Ese domingo, se lo contamos a su familia durante la cena. Nathan comenzó a llorar hasta que prometimos que podría visitarnos, ver la Space Needle y tal vez asistir a un partido de los Seahawks. Marcus sacó su teléfono de inmediato para investigar los equipos deportivos de Seattle y empezó a planear a cuáles partidos volaría. Elena solo asintió, como si hubiera sabido que esto ocurriría desde el principio, y enseguida empezó a hacer listas de los muebles que necesitaríamos para el nuevo lugar. Grace se ofreció a ayudarnos a empacar y preguntó si ya habíamos encontrado un apartamento. 2 meses después, estábamos hasta las rodillas en cajas y cinta de embalaje.
René encontró la carpeta donde habíamos guardado todos los accesorios de nuestra relación falsa, las notas de ensayo que habíamos escrito, mensajes de texto impresos planeando nuestra historia de cobertura, fotos escenificadas de nuestras primeras cenas familiares. Sostuvo el contrato original, con todas sus reglas y cláusulas, y me preguntó si debíamos guardarlo o tirarlo. Tomé la carpeta, y con un marcador negro, escribí en la portada, Historia de origen. La empacamos cuidadosamente entre álbumes de fotos y otros documentos importantes, porque, incluso si comenzó como una mentira, terminó convirtiéndose en la base de algo real. Andamios falsos que, de alguna manera, sostuvieron una relación auténtica. El viaje a Seattle tomó 12 horas directas. Empacamos todo lo que importaba en mi auto y en su SUV, jugando los mismos juegos de carretera que solíamos practicar para las reuniones con su familia, solo que ahora la risa salía sola, sin ningún tipo de guión. Hicimos paradas para cargar gasolina y para leer un poco, y ella compró cada bocadillo que yo señalé, sin siquiera preguntar, tal como había hecho durante meses. La carretera se extendía ante nosotros, y nos turnábamos para conducir, cambiando de posición cada 2 horas, enviándonos mensajes con observaciones tontas sobre vallas publicitarias o autos extraños. Aunque estábamos sentados justo al lado el uno del otro, a mitad de camino por Oregón, se detuvo en un área de descanso y pensé que algo andaba mal con su auto, pero ella solo se quedó allí, mirándome. «Te amo», dijo. Y mi cerebro se cortocircuitó, porque no había nadie alrededor para actuar, ni ninguna razón para fingir. La besé allí mismo, junto a las máquinas expendedoras, mientras los camioneros pasaban. Fue el primer beso que fue solo nuestro. Llegamos a Seattle cuando el sol se ponía sobre Puget Sound, pintando todo de dorado, y encontramos nuestro nuevo edificio de apartamentos, escondido entre una cafetería y una librería. El lugar era más pequeño de lo que cualquiera de nosotros podría pagar por su cuenta, pero queríamos construir algo juntos desde cero. La colección de dinosaurios de Nathan fue lo primero que desempacamos, porque ella le había prometido su propio estante en nuestro nuevo hogar. Esa primera noche, todavía estábamos armando la cama cuando su teléfono sonó con una videollamada de toda su familia. Se habían reunido en la casa de sus padres para una cena de despedida improvisada y querían mostrarnos lo que nos estábamos perdiendo. La distancia no cambia a la familia, dijo Elena, y Marcus levantó una cerveza para brindarnos a través de la pantalla. Entonces, la abuela Smith tomó el teléfono y me miró directamente a través de la cámara. «Apareciste como un empleado y te fuiste como familia», dijo. Sentí que la garganta se me cerraba. Prometimos visitar para el Día de Acción de Gracias y terminamos la llamada con todos saludando y hablando unos sobre otros. 3 días después, llegó un paquete sin dirección de remitente, pero reconocí de inmediato la letra de Sasha. Dentro había una nota que hizo que mis manos temblaran. Escribía sobre comenzar terapia, aprender a querer su propia felicidad en lugar de tomarla de los demás, y nos agradecía por la llamada de atención en la boda. Debajo de la nota había un hermoso marco de madera con 2 espacios, uno para una foto y otro para un documento. Pusimos nuestra foto real favorita, la del cumpleaños de Nathan, junto a nuestro contrato falso original, ese con todas sus reglas y términos de pago. El contraste contaba nuestra historia mejor que cualquier palabra. 3 semanas después de instalarnos en Seattle, ya teníamos rutinas reales que nadie necesitaba planear o ensayar, mañanas de sábado en la cafetería de abajo, caminatas dominicales por Discovery Park, videollamadas de los miércoles por la noche con Nathan, en las que le leíamos historias y él nos mostraba sus nuevos dibujos. Todo se sentía fácil de una forma que nuestra relación falsa nunca tuvo, incluso cuando ya éramos buenos fingiendo. 6 meses después de aquel desastre de boda, caminábamos por Pike Place Market un martes cualquiera cuando René se detuvo tan bruscamente que casi choqué con ella. Se dio la vuelta allí mismo, entre los lanzadores de pescado y los puestos de flores, mientras los turistas fluían a nuestro alrededor como agua. «Casémonos», dijo. Y antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, ya estaba sacando el anillo que había estado llevando consigo durante 3 semanas. «Estaba pensando lo mismo», respondí. Ella empezó a llorar y a reír al mismo tiempo. Dijo que si mientras los vendedores de pescado vitoreaban, extraños tomaban fotos y todo aquello era desordenado, público y completamente, absolutamente real.